Bueno, Shalom Javerín, Shabbat Shalom y Hag Sameach, porque estamos en el Yom Kippurí. Y al terminar este Shabbat, pues va a empezar justo el Shabbat semanal. O sea, que vamos a tener uno detrás de otro. Así que bueno, para aquellos, lógicamente, que puedan celebrarlo, ¿no? Pues los dos a la vez, pues es bueno, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, es difícil los días los que estamos, ¿no? Estamos en el exilio y trabajando para nuestros faraones particulares, ¿no? Pues difícil. Así que bueno, espero que a todos se nos dé bien este ayuno. Les deseo que lo hagan con cuidado. Recordad, bueno, que lógicamente para los niños, pues es bueno empezar poco a poco, no de golpe a lo mejor, ¿no? O sea, si tienen 12, a partir de 12, 13 años, ¿no? De hecho, la comunidad judía se suele hacer así, ¿no? Pues empiezan de poco a poco, ¿no? O sea, no de golpe ya un día entero, ¿no? Y recuerden que es sin comer y beber, ¿no? Si alguna persona necesita beber porque se encuentra mal, ¿vale? Pues entonces sí, pero bueno, lo ideal es sin comer y beber. Bien, pues vamos a dar comienzo. Tengo esta presentación, de hecho la voy a poner aquí, listo, ¿no? Ahí está. A ver, estoy cogiendo el sitio. Vale, sí está. Y bueno, pues como os he comentado, este estudio lo hemos realizado, concretamente el capítulo 16 de Levítico, lo hemos hecho ya en los últimos 2 años 3 veces. Y claro, yo he pensado que, bueno, aparte de que si vamos a hacer un pequeño repaso a algunas ideas, he pensado que es bueno también ver otros pasajes, ¿no? Por ejemplo, los evangelios, que a lo mejor no se tratan mucho cuando se habla de este día, pero que tienen que ver con este día. Y también comentar algunos detalles, algunas cosas, ¿no? Que me parecen interesantes. Bueno, de hecho esta presentación la tengo de hace 2 años, cuando la hice. Bueno, sobre todo la etimología de Yom Kippur, ¿vale? Que voy a comentar brevemente. Ideas fundamentales y prácticas, ¿vale? Voy a comentar algunas cosas. La cita en el Testamento innovado, ¿vale? O sea, en el Nuevo Testamento, como se conoce, ¿no? Vamos a ver algunos pasajes. Y si da tiempo, que no creo, no suele dar, no suele dar tiempo, eh, unos breves pasajes de la Mishnah que dicen interesantes sobre la cita. Pero bueno, es lo menos importante, es como, bueno, extra, ¿no? Es un plus, ¿no? Pues a lo mejor algo de cómo lo hacían, ¿no? En la época del Segundo Templo, que te ayuda a hacer una idea de cómo se hacía y de cuándo no tenían el arca, porque recordemos que el arca de la alianza, que estaba en el lugar santísimo, se perdió después de la destrucción del primer templo. Se perdió, no, se escondió, en principio, ¿no? O no se sabe dónde está su paradero. Entonces, claro, ¿cómo lo hacía? Si no tenía el arca de la alianza, ¿no? Pues bueno, en la Mishnah, en el tratado Yomá, que es el nombre de Yom Kippur en arameos, Yomá, el gran día, ¿no? En arameo, o sea, así se le llama, es uno de los muchos nombres, pues claro, ahí pues viene, ¿no? El hecho de que no tenían el arca de alianza y de que tenían eh, una especie de placa o de piedra como para decir, mira, aquí se tenía que poner el arca, ¿no? Y hacían sobre esa piedra, ¿no? Bueno, entonces claro, porque no tenían el arca. Entonces ahí está el detalle, ¿no? ¿Cómo lo hacían ellos, ¿no? Si no tenían el arca de la alianza. Porque la Torah no hace referencia a eso, ¿no? Y bueno, hay detalles ahí que son curiosidades, ¿no? Pero bueno, no creo que nos dé tiempo, vamos a ir avanzando. ¿Vale? Son notas sobre el calendario. Bueno, aquí quería comentar brevemente un detalle, porque sí que es cierto que, bueno, normal, ¿no? Cuando uno llega al principio, pues tiene dudas sobre los calendarios, ¿no? Esto ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? El propio Eric en su canal tiene un vídeo hablando sobre
estos dos calendarios, ¿vale? Que son el judío ortodoxo y el judío caraíta, o judío rabínico, que también se le llama el ortodoxo, ¿no? Judío rabínico también. Recordemos que estos son los dos únicos dentro del judaísmo que son válidos, que son científicos y que son demostrables por la escritura. Luego hay otros por ahí, gente pues, que dice, bueno, siguiendo los Shabbat lunar, cosas que se inventan, o del libro de Knox, cogen otro calendario, cosas así. Pero realmente los únicos que siguen fielmente el patrón bíblico, y además hay testimonio y abundancia de testimonios de que dicen que siempre se ha hecho de esa manera, pues son estos dos. Que realmente no son tan diferentes, tienen quizás la diferencia más clave que yo pongo aquí, ¿no? Pues es que el calendario caraíta prioriza la observación de la luna nueva y de la maduración de la cebada con el ojo humano. Es un detalle importante, como se hacía antiguamente. ¿Qué pasa? Que con la llegada de la tecnología, de los satélites, bueno, ya sabéis de todo, ¿no? La NASA, etcétera, pues ahora se sabe que, de hecho, cuando empieza exactamente con más precisión la luna nueva. Que no quiere decir que esté mal, que se puede hacer así. Pero bíblicamente, lógicamente, pues se decía que tenías que verlo con tus ojos, ¿no? O sea, en aquel tiempo, cuando Dios dio el mandamiento, pues era, tú lo ves con tus ojos y la luna nueva, ¿no? Cuando se forma lo que llaman la concha esta, ¿no? La forma de C, ¿no? Pues, claro, eso antes, pues ahora se ve que pasa 1 o 2 días antes, puede pasar, ¿no? Entonces, por eso hay 1 o 2 días de diferencia con respecto al calendario rabínico, ¿no? Porque ellos siguen ese cálculo más astronómico, digamos, ¿no? Y bueno, igualmente pues es respetable, ¿no? Aquí no decimos que no se pueda seguir ese calendario porque muchos lo observan y si algún día como comunidad nos reunimos y decimos vamos a seguir el rabínico otra vez, porque ya lo hicimos antes, pero eh, pues lo haríamos así, ¿no? O sea, esto es algo de comunidad. O sea, una comunidad decide seguir el calendario caraíta, pues lo seguimos, ¿no? Porque es lo ideal, es tener una disciplina y que todos tengamos un mismo parecer, un mismo pensamiento en estas cosas, ¿no? Y no que cada uno pues siga un calendario diferente, ¿no? O sea, que es lo que quería comentar, ¿no? Cada comunidad pues, puede seguir el calendario que le parezca más correcto, pero no olvidemos que somos un cuerpo y debemos tener un mismo sentir y un mismo parecer en cuanto a estos asuntos en la medida que sea posible, ¿vale? Y que Dios permita. Porque, a ver, si una persona viene, otra está, no sé, cree que el rabínico más acertado que puede haber, alguna persona en nuestra comunidad, pues es respetable y nosotros lo respetamos, ¿no? Pero lo ideal, ¿vale? Es que si tú estás en una comunidad, yo por ejemplo, hay otra comunidad que celebra el calendario, sigue el calendario rabínico, pues yo aceptaría el calendario, celebraría con esa comunidad el calendario rabínico, no me pondría pues con el calendario caraíta yo por mi cuenta, ¿no? Sino que pues, es una forma para que, un ejemplo para que veáis cómo creo que sería lo ideal, ¿no? Vale, voy a silenciar el micrófono. Luego, esto no va a ser muy largo, o sea que luego podemos comentar, podéis comentar lo que queráis cuando terminemos. Vale, os pongo aquí el pasaje, ¿no? 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente y un mismo parecer, ¿no? Porque Dios quiere que seamos disciplinados, tengamos un orden y que es lo que hay en un ejército al final, porque somos el ejército de Dios, ¿no? En un ejército hay disciplina, hay orden, todo se hace pues debidamente, ¿no? O sea, si nos ponemos de acuerdo para hacer las cosas, no vamos cada uno a nuestra bola, ¿no? Es un poco, tristemente, lo que domina el mundo hoy, el individualismo. Cada uno hace lo que quiere, todo es relativo, pero
las escrituras nos enseñan que no existe relativismo, existe el concepto de cuerpo y comunidad en Israel, pero no cada persona dentro de Israel puede hacer lo que quiera. Eso no es así. Jamás se ha entendido así. Y de hecho el día de Yom Kippur es un día que enfatiza mucho el concepto de comunidad y del colectivo. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Vale, bueno, pues vamos a continuar. Si responde esto. Vale, pues bueno, la raíz kafar, ¿vale? Donde viene la palabra kippur, ¿vale? Kippur es el piel, ¿vale? Es una conjugación en hebreo, ¿vale? Del verbo kafar, que es cubrir. ¿De acuerdo? Eso ya lo sabéis, lo hemos dicho muchas veces. Vemos, por ejemplo, en Génesis 6:14, haz un arca de madera de ciprés y harás compartimentos al arca y la calafatearás, cubrirás con brea, ¿vale? De hecho, a la brea se le llama pozo. Se lo traduce como brea, pero es cubierta. Literalmente la traducción sería cubierta. Por dentro y por fuera, ¿no? Otro ejemplo aquí en Salmo 65:3 dice, la suma de mis iniquidades es demasiado pesada para mí, pero tú mismo harás expiación, traducen literalmente, ¿no? Pero bueno, sería como descubrir, pero no en el sentido de descubrir, de hacer un descubrimiento, en el sentido moderno, sino descubrir es quitar la capa, a lo que yo me refiero, por eso pongo descubrir, o quitar el velo, también se podría entender así, ¿no? Descubrirás nuestras transgresiones, rebeliones, es decir, que las va a quitar las transgresiones y las rebeliones de nosotros, ¿vale? Esa es la idea, ¿no? del día. Bien, aquí tenemos más pasajes, aquí las notas, voy a aumentar un poco el tamaño, ¿vale? Para que lo podáis leer. Dice, es decir, quitará la cubierta de nuestras rebeliones que nos aparta de Dios, ¿no? Y aquí os he puesto el texto, ¿vale? En Isaías 59, que este es un texto muy bueno, ¿vale? Sobre este tema. Por supuesto, ni faltar, es decir, tiene que Yom Kippur, ¿vale? Y la fiesta de otoño, no solo Yom Kippur, hablan de la segunda venida, ¿vale? Ahora son referentes al advenimiento de nuestro Señor. Y cada una de ellas enseña una faceta diferente de la venida, ¿no? Por ejemplo, Yom Kippur, pues, ¿cuál es la faceta que nos enseña de la segunda venida? Pues habla más acerca de la transformación de nuestro cuerpo, del día que Dios nos quitará nuestro cuerpo mortal y nos dará un cuerpo incorruptible, ¿sí? Ese sería, digamos, la parte o el énfasis de esta fiesta. Sukkot tiene más énfasis ya en el mundo venidero, digamos, ¿no? Y bueno, y cada fiesta tiene su enfoque. En ese caso es este. He aquí que nos ha cortado la mano de Hashem de modo que no puede salvar, ni su oído se ha endurecido de modo que no puede oír. Son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Dios. Son vuestros pecados los que os ocultan su rostro e impiden que os oiga. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios dicen mentiras y vuestras lenguas murmuran perversidades. Fijaos que cuando parece que Dios no escucha, ¿eh? Y más, bueno, en ese tiempo también, cuando escribía Isaías, ¿no? Pero son los pecados los que apartan al pueblo de Dios. O sea, nunca es Dios el que se aparta, sino que es el pecado que comete el pueblo lo que hace que Dios esté distante. Aquí tenemos otro ejemplo en Isaías 24 y 25, donde se habla de este tema. El versículo 23 del 24 dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá. Mashiach citó parafraseó estas palabras, ¿vale? Cuando dio ese famoso sermón, ¿no? En Mateo 24, ¿no? Cuando Hashem Tzvaot reine en el monte Sion y en Jerusalén y la gloria esté delante de sus ancianos, ¿no? Hablando del monte Sion.
Isaías 25:7 dice, en este monte solverá la mortaja, que realmente esta palabra, que es lot en hebreo, viene a ser como cubierta también, ¿no? Más o menos. Este monte sorberá o consumirá la cubierta que cubre a todos los pueblos, el velo que vela a todas las naciones. Ha absorbido la muerte para siempre. Hashem Adonai jugará las lágrimas de todo rostro y quitará el oprobio de su pueblo, sobre toda la tierra, porque Hashem lo ha dicho. Aquel día se dirá, he aquí nuestro Dios, lo esperamos y nos ha salvado. Este es Hashem, en quien esperamos, regocijémonos y alegrémonos por su salvación. Entonces la idea de quitar la capa pues es fundamental, ¿no? Y en este día, de quitar nuestro pecado, ¿no? Y más específicamente hablando pues de nuestro cuerpo, ¿no? Y bien, vamos a comentar brevemente el capítulo 23, el pasaje que habla del ayuno, ¿vale? De este día de Yom HaKippurim. No vamos a entrar en Levítico 16, lo he comentado antes a los hermanos, porque ya lo hemos tratado, lo tratamos casi todos los años y ya lo hemos repetido mucho. Simplemente voy a como hacer un resumen de los símbolos, breve, pero muy breve, un repaso breve. Y ya está, no vamos a enfocar mucho ahí porque sería repetirlo y sería muy largo, ¿no? Bien, Levítico 23, aquí tengo el texto en hebreo, ¿vale? Y aquí la traducción en español. Dice, y comunicó Hashem a Moisés diciendo, efectivamente, en el día 10º del mes séptimo, este día es Yom HaKippurim, día de las reconciliaciones. Será Mikra Kodesh para vosotros, y afligiréis o humillaréis vuestras gargantas, vuestros pescuezos, vuestras personas, ¿no? Porque no solo a veces es la vida biológica y la persona o el ser, ¿no? Y acercaréis una Ishe, una ofrenda ígnea para Hashem. ¿Bueno? Y también se podría leer como día de los descubrimientos, porque lo que hablamos es quitar las cubiertas, ¿no? Del pecado, del pueblo, ¿no? Eso es lo que significa. Y recordemos, bueno, y otro detalle interesante, una pequeña pista, porque revelación es quitar el velo, por ejemplo. Entonces, el libro de Apocalipsis tiene mucho que ver con esta fiesta porque el mismo título del libro ya te lo dice, es quitar el velo, acerca de la persona de Jesucristo, ¿no? De Joshua. Entonces, ahí ya podemos intuir que el libro va muy ligado también a lo que es Yom HaKippurim, esta fiesta. Versículo 28, y cualquier trabajo no haréis en este mismo día, porque día de descubrimiento o de reconciliaciones es para reconciliaros delante de Hashem vuestro Elohim. Porque cualquier garganta que no se humille en este mismo día, ¿vale? Y cuando habla de humillar o afligir la garganta, siempre se ha entendido que es que no entre comida o bebida por la garganta. Entonces es una forma de... Esto es como un modismo hebreo, ¿no? Es una forma de entenderlo. Ahí ahora vamos a ver un pasaje que se entiende mejor esta idea. Porque cualquier garganta que no se humille en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que haga cualquier trabajo en este mismo día, yo haré que se pierda, que se extravíe o que se destruya, porque es la palabra bat, ¿vale? Que la tengo resaltada aquí en morado o en lila, ¿vale? Esta palabra, ahora vamos a leer este comentario que la explica, se suele traducir como destruir, ¿vale? Pero no implica que va a ser una destrucción inmediata y de hecho tiene mucho que ver con la idea de caret, o sea, de ser cortada. Por eso está como repitiendo la misma idea en el versículo 30, la idea del versículo anterior, ¿vale? Ser caret es dejar, por así decirlo, de tener derecho a la vida eterna, básicamente. Es perder el derecho a la vida eterna. Y Abad viene a replicar un poco esa idea, ¿vale?
y pues viene a significar, no quiere decir que esa persona, si está en ese estado de caret, no pueda Dios perdonar a esa persona. Porque lo hizo, por ejemplo, digamos, con el rey David. David cometió un pecado que era digno de caret, que era el adulterio, ¿no? Hay varios pecados que son merecen esa pena de muerte, ¿no? Por así decirlo. Pero Dios le perdonó a David. Dios le perdonó y pasó de estar en caret, o en abad, podríamos decir, que es la misma idea, ¿no? De estar perdido, a ser reconciliado con Dios. Esa es la idea. Pero, en principio, bueno, entendáis que, lógicamente, si una persona permanece en ese estado, pues es destruida finalmente. Pero para que entendáis el sentido de la palabra. Fijaos que aquí, por ejemplo, en este Midrash, ¿vale? Se traduce así. Y toda persona que haga algún trabajo en este mismo día, haré que esa persona se pierda de medio de su gente. Este es el castigo contra el trabajo. Bueno, dice aquí, ¿no? Que no se debe hacer ningún tipo de trabajo laboral en el sentido de obtener remuneración económica, ¿no? Siempre que sea posible. Lógicamente, si la vida está adelante, ¿no? Si no puedes evitarlo, pues lo tienes que hacer, ¿no? O sea, ahí prevalece la vida, ¿no? Bueno, esto lo vamos a pasar. Bueno, Mishnah, por ejemplo, ¿no? El tratado Mishnah, queridos, pues habla de todos los delitos o todos los pecados que son dignos de caret, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, hay 36 casos, 36, en la Torah, con respecto a los cuales alguien que realiza una acción prohibida intencionalmente está sujeto a recibir la extirpación del mundo venidero, caret, ¿vale? O sea, ese es el significado, es ser extirpado del mundo venidero. Si una persona cometía un delito digno de muerte y confesaba su pecado, no era caret. Aunque recibiera la pena de muerte y muriera, esa persona se podría entender, aunque eso está en manos de Dios, por supuesto, que podía ser perdonada y a lo mejor tiene acceso al mundo venidero. Nos pasa, por ejemplo, con Acán, ¿no? Que él comete ese pecado de idolatría, ¿no? Roba esa estatua de Jericó, creo que es, ¿no? De la ciudad, antes de ser destruido. Y claro, Dios dice, hay alguien que ha cometido pecado en el pueblo, ¿no? Y Moisés llama a Acán, es juzgado, ¿no? Acán, y Moisés llama a Acán y dice que confiese delante del pueblo su pecado, ¿no? ¿Y qué pasó? Él lo confiesa y aún así es apedreado. Pero ojo con esto, porque se entendía, y de hecho hay muchos testimonios, ¿no? Y dentro de la tradición judía también se comenta mucho, se entendía que si esa persona confesaba el pecado, recibía la muerte en este mundo, pero no en el venidero. Así que bueno, eso es un detalle también a tener en cuenta, ¿no? Fijaos, aquí aparece, ¿no? En esta lista de 36 pecados, ¿no? Y el que come o realiza trabajos prohibidos en Yom Kippur, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo. Bien, seguimos el versículo 31 y 32. Cualquier trabajo no se hará. Jukatolam para vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. Es un Shabbat Shabbatón, un Shabbat mayor, podemos decir. Es para vosotros. Y humillaréis a vuestras gargantas en el noveno día del mes, en el atardecer. O sea, ya. Claro, cuando atardece, se pone el sol, pues es cuando empieza. De tarde a tarde guardaréis vuestro Shabbat. Bien. Vale, aquí aparece en el Levítico 26, también aparece la idea de ayuno, ¿vale? Dice, humillaréis vuestras gargantas y no haréis ninguna obra, así el nativo como el extranjero, o prosélito, se puede entender, la palabra ger, ¿vale? Se entiende que es extranjero, pero si está morando con Israel se entiende que es un prosélito, es decir, que está en ese proceso de conversión al pueblo, ¿vale? Porque ese día se hará descubrimiento para vosotros, para limpiaros, y quedaréis
limpios, por así decirlo, rehabilitados, ¿vale? De todos vuestros pecados delante de Hashem. Será para vosotros Shabbat solemne y humillaréis vuestras gargantas. Es el estatuto de tiempo escondido. Haciendo Olam es tiempo escondido, ¿no? Porque en el mundo venidero, Pero he cuando dicho que lo que sea teníamos. cielos nuevos y No tierra tenemos otra. nueva, pues no habrá. Claro, no sabemos cómo será esta fiesta. A lo mejor se celebra de otra manera, ¿no? Cambia algo, porque en el mundo venidero pues cambiarán algunas cosas. Por ejemplo, ahora vamos a ir a ello, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos este pasaje, Salmos 35:13. Fijaos, pero yo en su enfermar, está hablando de un adversario, ¿no? De alguien que le ha hecho daño, ¿no? El salmista. Pero yo en su enfermar, mi vestimenta fue es decir, saco. Vestimenta de saco. Humillé con ayuno, mi pescuezo y mi oración sobre mi seno retorno. ¿Vale? Aquí se declara la idea, ¿vale? Hay dos palabras, por cierto, para ayuno en las escrituras. Una es ta'anit y otra es som, en este caso ayuno. Ambas se pueden referir a este día, pero la idea es esa, que humillar el pescuezo implica un som, implica un ayuno. ¿Vale? Aquí aparece en este versículo. Bien, vamos a... Bueno, aquí comenta Esforno, bueno, es un día dedicado a la confesión de nuestros pecados y un día que una persona viene para enfrentarse a los pecados de los que ha sido culpable. ¿Vale? O sea, es cierto, sí, hay una parte de la fiesta que es que nosotros luego, cada uno, por separado, pues en su vida privada, ¿no? Pues puede aprovechar este día y es bueno que se haga, ¿no? Para revisarse todo lo que ha hecho durante el último año, los errores que ha cometido, ¿no? Pero no es la parte principal de la fiesta. Y esto quiero recalcarlo porque ahora vamos a ver, ¿no? Ciertos detalles, porque los animales que se sacrificaban, los sacrificios que se hacían, y cuando uno lee Levítico 16, pues el enfoque es colectivo más que individual. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es un día de arrepentimiento colectivo más que individual. ¿Vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta, es decir, porque tú, en verdad, individualmente nosotros tenemos que estar siempre aptos cada día para perdonar y recibir el perdón de Dios, ¿no? O sea, tenemos que estar siempre en ese estado permanente. Bien dice la escritura que no se pondrá el sol sobre vuestro enojo, es decir, el perdonar al hermano o pedir perdón al hermano es algo de cada día, porque, porque es así, es una lección práctica, es un mandamiento de nuestro Señor, ¿no? ¿Cuántas veces perdonaré al hermano que ha pecado contra mí? 70 veces 7. Siempre, o sea, es algo que al final se tiene que hacer cada día, no es solo específico de este día. Y porque hay algunos hermanos en el mundo mesiánico que tienen como la mala costumbre, ¿no? De decir que solo este día se hace eso y ya está. Y se puede caer en el error o en la tentación de dejar este día para eso y los demás días del año ya no se hace. Pues no, hay que hacerlo todos los días. Pero en este día hay un plus, hay como algo, lógicamente se dedica especialmente a eso. Entonces eso quería comentarlo, ¿no? Porque es importante, ¿no? A nivel práctico que lo tengamos presente. Bueno, luego está, por supuesto, el capítulo de Isaías 58, que habla del ayuno, ¿no? Fijaos, bueno, él comenta que, bueno, que en tu día de ayuno te ocupas de sus asuntos y oprimes a tus trabajadores. Dice el profeta, castiga sarcásticamente a las personas que, aunque técnicamente ayunan, esperan que Dios escuche sus peticiones mientras continúan en sus caminos perversos, siguiendo solo los movimientos de su observancia religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que más vale abstenerse de esos caminos perversos que ayunar. Es más importante, fijaos lo que voy a decir, y esto, claro,
esto es obvio, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? Es mucho más importante hacer un ayuno espiritual en el sentido de abstenernos de los malos caminos, de hacer las cosas, de los malos hábitos que tenemos, a hacer un ayuno solo de comida y bebida. O sea, es más importante eso. Eso creo que todos lo sabemos, ¿no? No solo es un día de ayuno, sino de enfrentar el pecado y abstenerse de él, ya que este día nos enseña que algún día pues, no viviremos más el pecado, ¿vale? Como veremos más adelante. Y este es un pasaje muy bueno del Evangelio que comenta aquí Pablo, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Primera de Corintios 6:13. Los alimentos para el vientre y el vientre para los alimentos, pero a ambos lo destruirá Dios. Y el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Vale? Este pasaje a mí siempre me ha llamado la atención, porque claro, aquí él dice que van a ser destruidos el vientre y los alimentos. ¿Vale? Realmente yo entiendo que en el mundo venidero, cuando nuestro cuerpo sea nuevo, sí vamos a poder comer y beber, lógicamente. Pero lo que él se refiere, yo entiendo, que es que no va a ser como ahora que tenemos una necesidad constante de comer y beber para las funciones vitales del cuerpo, sino que probablemente en el mundo venidero no hará falta eso. Y el ayuno, precisamente, este ayuno que hacemos, es para enseñar a nuestro cuerpo, enseñar y a nuestra mente, por supuesto, que habrá un día que ya no tengamos necesidad de eso. Es una lección práctica, ¿no? ¿Vale? Y creo que ya está sobre este tema. Bien. Vamos a pasar ahora a los detalles del Yom Kippur, que no vamos a entrar porque ya en la parasha de Harimot, por ejemplo, este año, Javier Eglin, ¿no? Pues nos estuvo hablando, ¿no? Sobre este tema también mucho, y en los otros años también lo hemos comentado, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente voy a hacer un pequeño resumen. Vale, detalles de Yom Kippur, símbolos, por ejemplo, la vestidura del sumo sacerdote, ¿no? Que él se tenía que poner unas vestiduras de lino, ¿no? Blancas, las vestiduras específicas que representan la santidad de Dios. Otro detalle, los distintos animales, tipos de sacrificios implicados para cada individuo colectivo en este día, ¿vale? Ahora tengo aquí otra presentación que les quiero enseñar, ¿vale? Aquí tengo precisamente esta lista de animales, ¿no? Tengo aquí una lista elaborada. Por supuesto, si uno lee en español, no entiende, no es el sentido preciso de cada sacrificio, ¿no? Pero algunas sí están más correctas que otras, pero bueno. Pero desde el hebreo, digamos, este es el sentido. Tenemos, por ejemplo, en el versículo 3 se habla de un becerro por el pecado, ¿vale? Para Hatat, por el pecado, que sirve para la reconciliación de Aarón y su casa o su familia. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, dos machos cabríos, que estos son los de uno que es para el Señor y otro para Azazel, ¿vale? Que son también por el pecado, en el versículo 5. El de para Hashem es por el pecado del pueblo y el de Azazel es el expiatorio, el que se mandaba al desierto, ¿no? Que se ponían sobre él los pecados de todo el pueblo, incluso todo lo que que se había acumulado durante todos los meses anteriores sobre el santuario, ¿vale? Esto es otra cosa que también hay que tener en cuenta, ¿no? Que el pecado que de alguna manera se quedaba en el santuario, ¿no? Porque se asperjaba la sangre, ¿no? Cada vez que se hacía un sacrificio, se hacían todos esos rituales, ¿no? Y luego se pasaba, digamos, todo a este macho cabrío, a Azazel. Se ponía las manos sobre la cabeza del chivo y se mandaba al desierto. Luego tenemos los dos carneros al final de la ceremonia, ¿vale? Dos carneros para Olá, que son ofrendas quemadas, ¿vale? Por sí y por el pueblo. O sea, fijaos cómo o sea, no era la idea de esta fiesta, ¿vale? Son sacrificios por el pecado del pueblo en general y del sumo sacerdote y de su casa. Son colectivos.
sea, el propio énfasis de la fiesta es que es un día de reunirse en comunidad, de hacer pues esto que estamos haciendo hoy, ¿no? Oraciones, de hacer el ayuno, ¿no? En comunidad, aunque sea virtualmente, pero por lo menos mejor que nada, ¿no? Y es hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque cada día los sacrificios se ofrecían todos los días. Luego sí, aparte de este día, pues seguramente muchas personas de Israel, del pueblo, pues traían sus sacrificios, ¿no? Por un pecado particular de cada uno, ¿no? Eso también se hacía, pero el objetivo es comunitario en este día, ¿no? Principalmente. Bueno, esto era lo que quería enseñar, ¿no? Luego tenemos el incensario, el humo con el perfume y, bueno, y la cubierta, ¿no? Que son los elementos del lugar santísimo, que hace referencia a este día. Vamos a ir un momento aquí, porque quiero comentar un detalle que me ha gustado sobre el tema del humo, ¿no? Ahí, se ve un poco mejor. Voy a leer el versículo 2, ¿vale? Y dijo Hashem a Moisés: habla a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no se te muera, porque yo me muestro en la nube sobre el propiciatorio, ¿no? Y esto es lo que quería comentar, ¿no? Porque hay que decir, pues bueno, que el incienso, ¿no? que se ofrecía, pues sí que es cierto, ¿no? Pues que representa las oraciones de los santos, ¿no? De hecho lo dice Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis dice que el incienso representa las oraciones de los santos. Pero hay un detalle también en este tema que ahora vamos a ver en Apocalipsis y que Maimónides, justamente, que me llamó la atención, pues comenta, ¿no? Que me parece muy, muy buen detalle. Cuando habla, bueno, aquí es un comentario sobre este, ¿no? Este no recuerdo, creo que era un Midrash, y este es del libro de Maimónides, Guía de los Perplejos, ¿vale? Vamos a leer. Y tinieblas y nubes y densas tinieblas lo rodean, como se dice en Salmo 18:12. Hizo de las tinieblas su escondite, etc., ¿no? Hay muchos pasajes que hablan que hacen referencia a que Dios, digamos, pues está como escondido en las tinieblas o que le rodean de esas tinieblas, ¿vale? Todo eso, digamos, son referencias que se toman del día de Yom Kippur, que cuando se ofrecía el humo, el incienso, se ascendía y cubría el arca y el propiciatorio, para que el sumo sacerdote no muriera cuando se manifestara la Shejinah, ¿no? Lo que se llama Shejinah como esa presencia de Dios, ¿no? Esa manifestación que Dios hacía ahí, pues para que no muriera el sumo sacerdote. Ahora bien, hay tinieblas en la presencia del Señor. No está escrito en Daniel 2 que Él es el que revela lo profundo y lo secreto. Él conoce lo que está en las tinieblas y la luz mora con Él. Esto no presenta ninguna dificultad. El uno se refiere a lo que está dentro, el otro a lo que está fuera. Es decir, lógicamente, dentro de Dios no hay tinieblas. Dios es luz, ¿no? Como dice Primera de Juan, ¿no? Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Entonces, ¿qué es la tiniebla, no? ¿Por qué ese humo, no? Que del incienso no ascendía y tenía que cubrir eso, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Porque, claro, muchos pasajes hablan de eso. Dice así: por grande que sea el esfuerzo de nuestra mente para comprender al ser divino o a cualquiera de los ideales, encontramos una pantalla y una partición entre él y nosotros. Así los profetas insinúan con frecuencia la existencia de una partición entre Dios y nosotros. Dicen que está oculto de nosotros en los vapores, en la oscuridad, en la niebla o en una espesa luz. O figuras similares para expresar que a causa de nuestros pecados, o sea, de nuestros cuerpos, somos incapaces de comprender su esencia. Y él tiene toda la razón. Lo que pasa es que luego él insiste en que Dios no es corpóreo, que es lo que siempre decimos que Maimónides pensaba, ¿no? Que se esforzaba por demostrar que Dios no tenía cuerpo, ¿no? Pero realmente lo que él dice tiene razón, es decir, esa nube representa esa capa del pecado que nos separa de Dios. También representa, el incienso también representa las oraciones,
¿vale? Pero recordad que al incienso se le añadía unas especias aromáticas. Eso es interesante e importante también. Se le añadían unas especias aromáticas para que el olor fuera fragante. Y esas especias aromáticas son la justicia de Dios y la justicia del Mesías. Vamos a leer en Apocalipsis, aparece esa idea también. Pero nuestras oraciones de por sí, pues lógicamente no suponen ningún valor de justicia ni nada que pueda alterar, por así decirlo, la voluntad de Dios, ¿no? Sino que a esas oraciones Dios las responde por la justicia del Mesías. A ver, voy a solicitar a Jabrim que tenga el micro abierto. A ver. Ahí ya está, creo que está la otra hermano. Muchas gracias. Ahí está. Vale, perfecto. Vale, entonces, bueno, ese es el tema, ¿no? Dice, existe una tradición. Vale, aquí comenta más cosas. Dice, bueno, esto es interesante también. El objeto de Dios revelándose a sí mismo en espesas nubes, oscuridad, vapores y neblina, era enseñar esta lección. Porque toda visión profética contiene alguna lección por medio de alegoría. Esa poderosa visión, por lo tanto, aunque la más grande de todas las visiones, y por encima de toda comparación, a saber, su revelación en una nube espesa, no tuvo lugar sin ningún propósito. Tenía la intención de indicar que no podemos comprenderlo a causa del cuerpo oscuro que nos rodea. ¿Vale? O sea, está diciendo que esas tinieblas representan nuestro cuerpo, nuestro pecado, ¿no? Existe una tradición entre nuestro pueblo de que el día de la revelación en el monte Sinaí estuvo nebuloso, nublado y poco lluvioso. Bueno, no es una tradición, es lo que dice la escritura, ¿no? Señor, cuando saliste de Seir, cuando te marchaste del campo de Edom, la tierra tembló y los cielos destinaron agua. Bueno, pero básicamente dicen eso, ¿no? Que el cielo estaba oscuro, ¿no? Había nubes, ¿no? Que cubrían el monte, ¿no? Todo eso también aparece en el Sinaí, ¿no? Pero bueno, eso me pareció acertada la idea y es lo que el Evangelio nos enseña, ¿no? Al final, que nuestro pecado nos aparta de Dios, ¿no? Y eso es lo que este día, la ceremonia, es precisamente el objetivo, es la finalidad, es que Dios, de modo efectivo, dentro de poco tiempo, va a quitar ese pecado, ¿no? Ese cuerpo de pecado, ese cuerpo de oscuridad, y le vamos a poder ver tal como Él es, ¿no? Como dice la Escritura, ¿no? Como enseña la Escritura. Bien. Y ahora vamos a ver en el Evangelio, ¿no? Algunos detalles. Y bueno, me faltaría solamente lo que es, digamos, bueno, eh, los últimos elementos, que es la reconciliación sobre la santidad y sobre la tienda de la cita y sus elementos. Bueno, esto ya algo más del capítulo 16, ¿no? Pero bueno, ahí está. Si algún hermano pues, quiere estudiarlo más en profundidad, pues tenemos los estudios, ¿vale? De otros años, que ya lo hemos comentado. Y ahora vamos a leer Hebreos, capítulo 9, ¿de acuerdo? Hebreos, capítulo 9 y un poco del capítulo 10. Vamos a leerlos y vamos a ver algunos detalles interesantes. Voy a abrir esta aplicación para leerlo, para que lo veáis bien. ¿Vale? Vamos a ponerlo grande. Hebreos, capítulo 9. Vale, aquí tengo los resultados. Bien, dice, el primero pues también tenía por su parte reglas de servicio y el santuario terrenal, porque el tabernáculo fue preparado así. En la primera instancia, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, que tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no es posible hablar ahora en detalle. Dispuestas así estas cosas, en la primera instancia ciertamente entraban continuamente los sacerdotes para cumplir los servicios, todos los días. Pero la segunda,
solo el sumo sacerdote una vez cada año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, manifestando con esto el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, que aún no se había revelado el camino al lugar santísimo, mientras estuviera en pie el primer tabernáculo, ¿no? Es muy interesante porque, de hecho, yo tengo la idea o la intuición de que tiene mucho que ver el descenso con digamos, el derramamiento de Ruach HaKodesh sobre los apóstoles, con el momento en el que Mashiach, digamos, llega al lugar santísimo y realiza toda esta ceremonia, o empieza esa ceremonia. Yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Pero bueno, eso sería para otro estudio. Por eso él lo dice, ¿no? Manifestando con eso el Espíritu Santo, que aún no se había revelado el camino al lugar santísimo. O sea, antes no teníamos acceso nosotros al lugar santísimo, sino ahora a través de Mashiach únicamente. ¿Vale? Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Bueno, y él sigue comentando más cosas, ¿no? Pero vamos a versículo 11. Pero habiendo venido Mashiach, sumo sacerdote de los bienes llegados, o de los bienes venideros, también se traduce, por medio de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es decir, no de esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Es decir, él ha entrado una vez para hacer esta ceremonia y ya está. O sea, esta ceremonia él solo la ha tenido que hacer una vez. Ha tenido que ir y volver, como hacía cada año, ¿no? Sino que una vez y para siempre, porque su sangre, su cuerpo, la ofrenda de su cuerpo, cubre todo. ¿Vale? Cubre todo porque Dios, porque es, y porque Él sí que es justo y tiene esa capacidad de cubrir todos los pecados. Y bueno, luego se comentan más cosas, ¿no? Vamos a ir al versículo 23, ¿no? Habla de que todo se purifique con sangre, ¿no? Y demás. Era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea que las cosas del cielo, o sea, lo que es el santuario celestial, también tiene que seguir este procedimiento que vemos en Levítico, ¿no? Los sacrificios diarios y demás, el tema de... No quiero decir que se sacrifique en el cielo, sino que tenía que purificarse o realizarse una rehabilitación, digamos, del santuario y del cielo. Tenía que efectuarse una especie de esta ceremonia, por así decirlo, para que me entendáis. No quería decir de rehabilitación, sino que simplemente en el propio cielo se hace esta ceremonia por el pueblo de Israel, ¿no? Pero ya de una manera que verdaderamente es efectiva, no como aquí en la tierra, que tenía que hacer cada año y no era efectiva según la conciencia, ¿no? Como dice el propio libro de Hebreos, ¿no? Sino que esto verdaderamente pues, nos limpia por dentro, ¿no? Y por eso he hablado del Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh sí que limpia el pecado de nuestro corazón, sí que lo puede eliminar. Pero anteriormente pues no se podía hacer eso. Ahora con el Ruach HaKodesh se puede hacer, pero antes no estaba, no era tan efectivo, ¿no? No era efectivo. Porque no entró Mashiach en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los tiempos o de los siglos para eliminación del pecado por medio del sacrificio de sí mismo. ¿Vale? Pues aquí está, la función es la eliminación del pecado. Para eso entra en el lugar santísimo. ¿Recordáis la frase que dijo el Mesías a los apóstoles en el Evangelio? Que le dijo, ahora voy a prepararos
un lugar. En la casa de mi padre hay muchas moradas. ¿A qué se refería? Se refería a esto, porque cuando él habla de las moradas no se refiere a casas, que también puede haber casas, por supuesto, pero lógicamente en el cielo no vamos a vivir, no vamos a tener casas aquí. Las casas van a estar aquí en la tierra, en el mundo, en el nuevo mundo, ¿no? En el mundo venidero. Se refería a los cuerpos nuevos, se refería a que Dios está preparando todo para limpiarnos de la corrupción de nuestro cuerpo, ¿no? Limpiarnos de esta corrupción, eliminar el pecado y darnos el cuerpo, ¿no? O sea, esas son las moradas que el Mesías habla, ¿no? Y tal como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, por eso el Mesías solo tenía que morir una vez. Así también Mashiach, ofrecido una sola vez para cargar los pecados de muchos, será visto por segunda vez sin relación con el pecado a los que lo esperan para la salvación, ¿no? Es interesante leer esto porque tiene totalmente que ver con Yom Kippurín, que habla del lugar santísimo. Así que quería leer. Vamos a ir ahora a Hebreos 10, que es el pasaje 19 al 22. ¿Vale? Dice, así que hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Joshua, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de una de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura, ¿no? Eso es algo que no se podía hacer antes, porque antes no era efectivo para la conciencia, ¿no? El tema de hacer sacrificios cada día de animales, ¿no? Y demás. No se podía. Pero ahora sí. Bien, bueno, pues vamos a seguir. Ahora vamos a leer, ya para terminar, ¿vale? Estos pasajes de Apocalipsis y ya lo dejamos aquí. Y ya dudas, preguntas, cosas que queráis comentar, lo vemos ahora. Apocalipsis capítulo 8, vamos por allá. Y vamos a ver, porque vosotros sabéis, ¿no? Que en Apocalipsis pues hay determinadas escenas que ve Juan que sale el templo y aparecen los elementos del templo, ¿no? Y esta es una de ellas. Está también en el capítulo 4 y 5, ¿no? Pues habla de la escena del trono, ¿no? En el capítulo 1 aparecen los candelabros, ¿no? Los candeleros de las iglesias, etcétera, ¿no? Pues hay muchos puntos donde en Apocalipsis pues aparece esto. Pero hay determinadas escenas que tienen más que ver con esta fiesta. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En Apocalipsis 8. Con esto no quiero dar decir cuál podría ser el significado exacto de estas citas, porque no lo he estudiado a fondo, pero sí que hay detalles que se pueden comentar, ¿no? Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Aquí, bueno, es interesante comentar que el día de Yom Kippurín, cuando entraba el sumo sacerdote a hacer esta ceremonia al lugar santísimo, todo el pueblo estaba en silencio, orando, esperando en silencio, ¿no? Que el sumo sacerdote saliera con vida, porque podía pasar que muriera, que no fuera aceptado esa ceremonia para Dios, y por eso se le ataba una cuerda, por cierto. También lo comenta la Mishnah, ¿no? Que se le ataba con una cuerda para sacarle si moría, ¿no? Porque hubiera pecado y no hubiera confesado ese pecado al acercarse al lugar santísimo, el sacerdote, o lo que fuera, ¿no? Y esto recuerda precisamente a eso, a esa escena, ¿no? Ese momento. Y hace referencia a ello. Dice, y vi a los 7 ángeles que están en pie delante de Dios y les fueron dadas 7 trompetas. Y llegó otro ángel
y se puso en pie junto al altar, teniendo un incensario de oro. Este es el elemento de este día. El incensario de oro estaba en el lugar santísimo, ¿no? Lo que vamos a leer. Y se llenaba de incienso, ¿no? Se quemaba y se llenaba la habitación de humo, ¿no? Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos. Fijaos aquí, pues, como he comentado antes, ¿no? Este incienso se añade a las oraciones. O sea, digamos que este incienso es como ese aroma, ¿no? Eso que se añade al incienso, ¿no? Que ya hay de por sí, ¿no? Porque las oraciones de los santos es el incienso, ¿no? Pero se añade más incienso, que este incienso pues es la justicia de Dios, que se añade a las oraciones, ¿no? ¿Para qué? Para cubrir el pecado, precisamente, para cubrir esas imperfecciones, ¿no? En el altar de oro delante del trono, ¿no? Vale. Y dice aquí el versículo 4, y el humo del incienso ascendió de mano del ángel, con las oraciones de los santos a la presencia de Dios, o delante de Dios, ¿no? Delante del rostro de Dios, ¿no? Y el ángel, o sea, fijaos que aquí aparece el humo, ¿vale? El humo que cubre, por así decirlo, a Dios, ¿no? O a la Shejina. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y luego se narran las siete trompetas, ¿no? Bueno, interesante que se haga referencia a esta escena que es de Yom Kippurín, el día de la expiación, el día del juicio, como se suele llamar también, porque aparecen estos elementos. ¿Y qué significa que el ángel toma el incensario y lo llena de fuego y lo arroja a la tierra? Pues es como una respuesta, puedo estar equivocado, pero yo entiendo que es como una respuesta de Dios a esas oraciones, justamente, ¿no? Por los méritos del Mesías. Bien, ahora leo el chat, ¿vale? Lo voy a terminar, que ya falta poco. Capítulo 11, 15 y 19, tenemos otro testimonio, otro pasaje. ¿Vale? Dice así. Esta es la séptima trompeta. ¿Vale? Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su ungido, de su Mesías. Es decir, de su ungido. O sea, porque bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? El Mesías es el Señor, ¿no? Y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y asumiste el reino, ¿no? Digamos que la séptima trompeta, hay diversas teorías, ¿no? No me quiero meter mucho, pero puede ser, digamos, un momento en el cielo, ¿no? En que se tome ya, pues, digamos, la determinación previa a la segunda venida. Puede ser como, digamos, un momento en el que ya, pues, se termina la ceremonia, ¿vale? Vamos a leerlo, de hecho. Dice, y se iraron las naciones, pero ha llegado ya tu ira y el tiempo de ser juzgados los muertos. Recordad que, bueno, esto es el juicio del trono blanco, ¿no? Aparece en Apocalipsis 20 más adelante. Y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, que esto es previo a la segunda venida. No sabemos cómo ni cuándo, pero es la idea, ¿no? Dice, y el santuario de Dios en el cielo se abrió, y en su santuario fue vista el arca de su pacto. Es decir, cuando se abre el santuario, se abre la puerta del lugar santísimo, es como que el sumo sacerdote, el día de Yom Kippur, pues va a salir, ya ha terminado de hacer la ceremonia y demás, y va a salir a terminar de hacer, ¿no? Todo lo que se hacía en ese día. Y el santuario de Dios en el cielo se abrió, y en su santuario fue vista el arca de su pacto. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Siempre se repite esto, ¿no? Esto también llama la atención. Y por último, vamos a leer, como veis, estos elementos tienen que ver con el día de la expiación, ¿no? Capítulo 15, del 5 al 8. Y ya terminamos.
Dice así: después de estas cosas miré, y he aquí estaba abierto el santuario del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y del santuario salieron los 7 ángeles que tienen las 7 plagas, vestidos de lino puro, justamente, ¿no? De lino, y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con fajines de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el santuario se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el santuario hasta que fueran consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Aquí aparece otro elemento más, ¿vale? El día, que era cuando el santuario se llenaba de humo, lugar santísimo, ¿no? Por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el santuario hasta que fueran consumadas las 7 plagas, ¿no? Como veis, bueno, hay elementos, ¿vale? No puedo decir exactamente qué significa, pero bienaventurado el que lee y el que oye, y los que oyen, ¿no? Las palabras de la profecía de este libro. O sea que estudiarlo y pues, tratar de entenderlo, pues no está de más y tiene que ver con, ¿no? Así que, Javerín, pues lo vamos a dejar aquí. Voy a leer el chat y hablamos. Eh, vale, vale. Ángel me ha comentado una cosa. Ok, perfecto. Bueno, sí, sí. Tiene, claro, tiene razón Ángel, ¿vale? O sea, él, sí, es cierto, ya lo voy a decir porque es algo lo de la cuerda, ¿vale? Que he comentado. Lógicamente no viene en la escritura de por sí, viene en su tradición también, ¿no? De hecho, creo que viene en la Mishnah, de hecho. No la vamos a leer, pero bueno, hay detalles ahí que se mencionan sobre cómo se hacía todo esto en la época del segundo templo, ¿vale? No sé si algún hermano más quiere comentar algo, tiene alguna duda, alguna pregunta. Esto último de Apocalipsis, pues bueno, es para animarnos a estudiarlo, digamos, ¿no? Más que nada, porque claro, decir qué significa exactamente y demás, pues es complicado. Bueno, se entiende, ¿no? Que es, todo esto es previo a la segunda venida, cuando se está finalizando, digamos, esa ceremonia, ¿no? Que sería como el Yom Kippur celestial, por así decirlo, y, y es previo a la segunda venida, ¿no? Luego en el capítulo 19 es cuando viene el Mesías. Se describe esa venida, ¿no? Así que bueno, voy a quitar el compartir pantalla ya. Si algún hermano quiere comentar algo, tiene alguna duda. Y si no, pues bueno, voy a terminar la grabación y si alguien quiere comentar después de la grabación, pues esperamos. Bueno, Javerín, me despido para los que estén en YouTube, que vamos a subirlo. Y espero que les haya sido muy útil el estudio, que bueno, lo que hemos comentado, que son detalles también interesantes de la fiesta y que les sea leve el ayuno, ¿no? A ustedes. Eh, Shalom y muchas gracias a todos por vuestro tiempo, por vuestro esfuerzo y que Dios pues, nos ayude en este día, pues nos estamos cerca de él.